Por aquí User nos dice, desayuno un bocadillo de jamón, ¿cómo lo ves? Pues es relativo, User, no es un desayuno correcto, ¿vale? Porque esa harina te va a disparar la glucosa, vas a tener hambre cada 2 o 3 horas, como estamos diciendo, vas a tener levantada la grelina en vez de la leptina. Pero si un día te quieres comer un bocadillo de jamón, que está muy bueno, ¿vale? Depende cómo esté tu organismo. Si eres una persona que tiene enfermedades autoinmunes, por ejemplo el Hashimoto, tiene los intestinos más permeables de lo normal, el gluten de esa harina no te va a ayudar. Si tienes resistencia a la insulina, esa harina te va a disparar la glucosa, no te interesa porque no vas a poder pues, hacer que tus células vuelvan a ser receptivas a la insulina y sobre todo ese pico de glucosa. Aquí subió, como os decía, un vídeo de unas tostadas como una especie de pizza que me hice ayer para que vierais cómo se levanta la glucosa, pues con ese tipo de trigo, ¿vale? Normal, incluso le eché tomate, que compráis todavía lleno de almidón, azúcar, lo compré a posta lleno de destrosas, maltodestrosas, esos azúcares que vienen camuflados más de 60 con otros nombres para que no sepamos qué es azúcar. Entonces depende cómo esté tu organismo a día de hoy, no hay que ser radical, ¿vale, User? Si tú no tienes problemas metabólicos, no tienes problemas cardiovasculares, no tienes obesidad, inflamación, tienes los intestinos permeables de una forma natural, no tienes resistencia a la insulina, no tienes hígado graso no alcohólico, pues te puedes hacer un bocata de jamón un día y no pasa nada, pero no es un desayuno para tenerlo constantemente. El jamón es bueno si has leído etiquetado, si no tiene azúcar, pero el pan con lo que lo acompañas, no. Ponte en contacto conmigo, User, y hablamos, ¿vale? Para profundizar en tu caso, hablamos personalmente y me cuentas. Y te digo cómo van mis asesoramientos para que te puedas ayudar a ti mismo con una alimentación acorde con tu biología natural y trabajar también la epigenética, que la trabajamos a nivel exterior en estos asesoramientos, ¿vale? Si tengo resistencia a la insulina, pues User, estás echando gasolina al fuego. Si tienes resistencia a la insulina, lo que tienes que hacer es tener una alimentación que no te levantes a la glucosa. Mientras que tengas resistencia a la insulina y tú sigues levantando esa glucosa, tus células pues seguirán teniendo resistencia a la insulina porque levantar la insulina, ¿vale? Y lo que tienes que hacer es otro tipo de alimentación, incluso luego adentrarte a los ayunos intermitentes, porque a los diabéticos tipo 2 les ayuda mucho los ayunos intermitentes cuando han cambiado la alimentación, ¿vale? Los ayunos intermitentes no se fuerzan, primero se cambia la alimentación y cuando bajas esa grelina porque te estás alimentando con una densidad nutricional, sube la leptina, ya no tienes tanta hambre y te va a ayudar. Si tienes resistencia a la insulina, User, pues también tienes hígado graso no alcohólico, ¿vale? Acordaros que lo decimos siempre, tenéis que haceros analíticas un poco más profundas, familias, las básicas no valen. Por aquí, como User dice, tiene resistencia a la insulina, pero hay gente que está pasando pues cada vez más. Acordaros que hay diabéticos en el mundo como 800 millones de personas, ¿vale? Esto es un gran negocio para la industria farmacéutica, la diabetes tipo 2, y no es una enfermedad crónica como nos venden, se puede revertir hacia atrás. De hecho, yo tengo gente que he asesorado y asesoro que revierte lo que es la resistencia a la insulina, tiene una remisión, que es como se llama de ella, porque la resistencia a la insulina, el diabético tipo 2, se lo crea él mismo con su estilo de vida, y no es porque le falte fabricación de insulina en sus páncreas, en las células beta. El páncreas lo que está haciendo es totalmente lo contrario a lo que hace un diabético tipo 1, que las tiene totalmente destruidas por esa enfermedad autoinmune, no fabrica insulina. El diabético tipo 2 es que lleva años y décadas el páncreas al 500% fabricando insulina hasta que ya no puede, estropeamos esas células beta también, para meter esa glucosa constante de lo que estamos comiendo, lo que es en las células. Llega un momento que las células con tanta insulina, con tantos levantamientos de glucosa durante años, pues esa insulina ya no puede meter esa glucosa porque las células se hacen resistentes. Entonces, User, si tienes resistencia a la insulina, tienes que cambiar tu alimentación y tu entorno. Acordaros que la luz azul también a los diabéticos, esa luz azul maldita, artificial, que aguantamos de día, sobre todo de noche, levanta la glucosa incluso sin comer nada. Nuestro organismo fabrica al detectar la glucosa porque sigue creyendo que es de día. Y si engañamos por la noche a nuestro organismo y sigue creyendo que es de día, nuestro organismo sencillamente no es que quiera hacernos daño. Trabaja con su biología natural, entiende que es de día, alrededor suyo que hay un sol de 12 del mediodía, nos levanta lo que es la glucosa, el cortisol, porque si es de día necesitamos actividad y es de noche. Familias, aquí entra pues el terreno de que no descansamos por la noche porque el cortisol alto evita
y esas luces artificiales azules evitan que nuestro organismo segregue melatonina, que entremos en el sueño REM y nuestra hormona de crecimiento fantástica que no arregle el daño de ese día, nos prepare para el día siguiente. ¿Vale? Usted dice, gracias, mejor tortilla francesa con queso, ¿verdad? Por supuesto que sí, eso es un queso curado, ¿vale? Ese es un desayuno denso nutricional, ¿vale? Para que hasta el mediodía no tengas hambre, y eso te va a regular la glucosa. Si tienes resistencia a la insulina, User, es bueno que tengas un glucómetro, como el que yo os he enseñado, este es más carito. Compraos un glucómetro en la farmacia, familia, que sale rentable, y ver los disparos de glucosa que tenéis. En cada comida, si pasáis de 140 de glucosa, os estáis destrozando las arterias, los riñones, el cerebro, los nervios, las articulaciones. La glucosa alta en nuestro organismo, por eso la insulina, esta fantástica hormona reina, la introduce enseguida en las células, porque la glucosa alta de estos almidones, azúcares, procesados, carbohidratos refinados, no puede estar por nuestro corriente sanguíneo, destroza todo, sobre todo arterialmente. Ese glicocáliz, esos endotelios, oxida nuestro colesterol. Lo que ocurre, que como estamos diciendo, cuando ya hay resistencia a la insulina, pues las células no aceptan tanta glucosa, ya estás lleno de glucosa. Entonces hay que cambiar la alimentación, regular esa glucosa, bajar la insulina, entrar en el proceso de la gluconogénesis, subir la otra hormona, glucagón, que esta no la escucháis, pero la fabrica también el páncreas en las células alfa, porque si regulamos esa glucosa, esa insulina, vaciamos ese glucógeno de tanta porquería que estáis comiendo de glucosa, nuestro organismo, con la ayuda de esa hormona glucagón, ¿vale? Entramos en el proceso de la gluconogénesis, en cetosis, con la ayuda del hígado y esta hormona, pues toda esa grasa que tenéis acumulada, familia, o lo que vais consumiendo, nuestro organismo la convierte en glucosa, que es otra cosita que quiere tapar estas industrias para que sigamos, que nos han vendido que tenemos que comer constantemente azúcar, mantener el organismo activo, comer 5, 7, 10 veces al día, y esto es una mentira, familias, ¿vale? Es una mentira de la industria alimentaria para que tengamos hambre cada 2 por 3, 2 o 3 horas, y sigamos yendo a los supermercados, comprando procesados, carbohidratos, azúcar, y esto nos está llevando directamente a esa resistencia a la insulina. Entonces, User, ponte en contacto conmigo, me cuentas tu caso y si quieres nos ponemos a trabajar, ¿vale? Mi asesoramiento duran 3 meses, tiempo suficiente para aprender todo esto, familia, la guía alimentaria correcta, eliminar de vuestras vidas la alimentación que os está haciendo daño, os enseño a leer etiquetados y sobre todo os enseño a trabajar con vuestra epigenética exterior. Acordaros que ese entorno que tenemos hoy en día artificial, familiar, no solo os está inflamando, sino os está enfermando, desnutriendo y lo que es destruyendo, porque todo ese entorno, sobre todo del electrosmog que tenemos, que se llama a esos campos electromagnéticos nativos que estamos sometidos 24 horas sin filtrar, wifis, móviles, torres de telecomunicaciones, 4G, 5G, satélites a una corta órbita para que todos nuestros aparatos vayan más rápidos. Todo este entorno, igual que esos aparatos para que vayan rápido, estamos nosotros en esa burbuja, familias. Y ese entorno que se llama electrosmog, que lo vais a ir escuchando poquito a poquito cada vez más, si no lo filtráis, que hay filtros especiales para todos estos campos electromagnéticos nativos. Hoy no vamos a hablar de estos filtros, ya lo hicimos anoche, ¿vale? En los vídeos que voy metiendo, introduciendo en mi perfil, os vais a escuchar en trocitos de esos directos que hago los sábados por la noche, que hablamos del entorno que tenéis que tener por la noche para llegar al descanso, y hablamos de estos filtros para que seáis conscientes y empecéis a trabajar en filtrar todos esos campos electromagnéticos nativos que nos están polarizando nuestras células, manteniendo a nuestras mitocondrias, células, hormonas, sistema inmune, nervioso, cerebro, activo 24 horas como si estuviera en guerra, y esto nos deteriora y nos hace enfermar.